Einstein al principio fue desdeñoso con esto. Pensó que era simplemente como, oh, los matemáticos están sobreformalizando de nuevo. Pero luego se dio cuenta, la fusión de la mecánica cuántica y las teorías de la relatividad de Einstein ha dado forma al mundo moderno. Ahora, las computadoras cuánticas están revolucionando nuestra comprensión de los agujeros negros. Durante décadas, estos gigantes cósmicos han sido uno de los mayores misterios de la física, regiones donde la gravedad es tan fuerte que ni siquiera la luz puede escapar, pero con avances revolucionarios en la computación cuántica, los científicos ahora están investigando el mismo tejido de los agujeros negros como nunca antes, y sus hallazgos están reescribiendo las leyes de la física. Durante mucho tiempo, los agujeros negros fueron considerados calles de un solo sentido. Se pensaba que cualquier cosa que cruzara el horizonte de eventos, materia, luz, incluso el tiempo, se perdía para siempre. Pero la mecánica cuántica sugiere lo contrario. La información, el bloque fundamental de la realidad, no puede simplemente desaparecer. Esta paradoja ha desconcertado a los físicos durante más de 50 años, y ahora las computadoras cuánticas pueden haber descubierto la respuesta. El viaje comienza con una idea alucinante llamada holografía, el concepto de que los agujeros negros no son lo que parecen. En lugar de ser objetos tridimensionales, podrían ser en realidad superficies bidimensionales que almacenan información, como discos duros cósmicos. Esta idea radical, conocida como el principio holográfico, sugiere que todo dentro de un agujero negro está codificado en su superficie. Pero demostrar esto requería cálculos mucho más allá de las capacidades de las computadoras clásicas. Hasta ahora, usando computadoras cuánticas, los científicos han simulado agujeros negros microscópicos y han rastreado la dinámica de su información de maneras nunca antes posibles. Estas simulaciones revelaron algo asombroso. En lugar de simplemente tragar información, los agujeros negros parecen desordenarla y eventualmente liberarla, resolviendo la paradoja de la información. Y eso es solo el comienzo. Durante años, los físicos han estado atrapados entre dos teorías en competencia: la relatividad general, que explica la gravedad a escalas cósmicas, y la mecánica cuántica, que gobierna el mundo subatómico. Los agujeros negros se sitúan en la intersección de estos marcos. Se forman a partir del colapso gravitacional de estrellas masivas, pero sus interiores desafían la física clásica, existiendo en reinos dominados por efectos cuánticos. El problema: la relatividad general predice que los agujeros negros deberían contener singularidades, puntos de densidad infinita donde la física se descompone, pero la mecánica cuántica insiste en que la información no puede ser destruida. Si la información cae en una singularidad y se pierde, viola uno de los principios fundamentales de la teoría cuántica, la unitariedad. Este es el infame paradoja de la información de los agujeros negros. Durante décadas, los físicos han luchado por reconciliar estas contradicciones. Modelos teóricos, como la radiación de Hawking, sugieren que los agujeros negros se evaporan lentamente con el tiempo, filtrando energía al espacio. Pero, ¿a dónde va la información? ¿Realmente se pierde? ¿O de alguna manera escapa? Las computadoras clásicas eran demasiado limitadas para explorar estas preguntas. Los cálculos necesarios para modelar la evaporación de los agujeros negros son abrumadoramente complejos, involucrando miles de millones de estados cuánticos interactuantes. Aquí entran las computadoras cuánticas. A diferencia de las computadoras clásicas, que procesan datos en código binario, unos y ceros, las computadoras cuánticas utilizan qubits, bits cuánticos, que pueden existir en superposiciones de múltiples estados. Al mismo tiempo, esto permite a las computadoras cuánticas abordar problemas que a las máquinas clásicas les tomaría más tiempo que la edad del universo para resolver. Los recientes avances en la computación cuántica han permitido a los investigadores simular análogos de agujeros negros a pequeña escala. Estas simulaciones sugieren algo extraordinario. La información que cae en un agujero negro no se pierde para siempre. En cambio, se revuelve y se codifica en la radiación de Hawking, insinuando una posible resolución al paradoja de la información. Científicos de instituciones como Caltech y MIT han utilizado circuitos cuánticos para modelar cómo fluye la información en los agujeros negros. Al entrelazar qubits y simular la gravedad cuántica, han demostrado cómo la información podría escapar de un agujero negro en evaporación. Estos hallazgos apoyan la idea de que los agujeros negros funcionan como computadoras cuánticas en sí mismos, procesando y almacenando información de maneras previamente inimaginables. Pero las implicaciones se extienden más allá de los agujeros negros.
Si los agujeros negros no destruyen la información, toda nuestra comprensión del espacio-tiempo necesita ser reevaluada. La estructura misma de la realidad podría ser profundamente cuántica en su naturaleza, con el espacio y el tiempo emergiendo de información y procesamiento fundamentales. Uno de los usos más emocionantes de la computación cuántica en la investigación de agujeros negros involucra los agujeros de gusano, túneles hipotéticos en el espacio-tiempo que conectan partes distantes del universo. Simulaciones cuánticas recientes sugieren que los agujeros negros entrelazados podrían comportarse como agujeros de gusano, permitiendo que la información pase entre ellos instantáneamente. Esto podría ofrecer la primera evidencia concreta de teletransportación cuántica a escala cósmica. Los físicos han especulado durante mucho tiempo que los agujeros negros y los agujeros de gusano podrían ser dos caras de la misma moneda. La famosa conjetura ER y no EPR propuesta por Juan Maldacena y Leonard sugiere agujeros de gusano, los puentes de Einstein-Rosen y el entrelazamiento cuántico de los pares de Einstein-Podolsky-Rosen están fundamentalmente conectados. Si es cierto, significa que las computadoras cuánticas no son solo herramientas para simular agujeros negros, son ventanas hacia la estructura más profunda de la realidad. Experimentos cuánticos. Indicios de esto. Creando circuitos cuánticos imitando los patrones de entrelazamiento en agujeros negros, investigadores observaron comportamientos que sugieren la transferencia de información como un agujero de gusano. Estos resultados iniciales sugieren que los agujeros negros no solo son trampas unidireccionales, sino formas de manipularlos, sino portales a realidades cuánticas más profundas. Esto plantea una pregunta profunda. Sí, la información no se destruye en los agujeros negros, sino que se transforma y se libera. ¿Podría ser posible reconstruir lo que cae en ellos? Algunos físicos creen que las futuras computadoras cuánticas serán lo suficientemente poderosas como para descifrar la información almacenada en la radiación de Hawking, permitiéndonos efectivamente ver dentro de los agujeros negros. Si es cierto, esto podría desbloquear secretos sobre los orígenes del universo, la naturaleza del tiempo, e incluso la posibilidad de multiversos. Los agujeros negros ya no son solo misterios cósmicos. Gracias a la computación cuántica, se están convirtiendo en laboratorios para las leyes últimas de la física. A medida que continuamos avanzando en la computación y la teoría cuántica, pronto podríamos descubrir que los agujeros negros tienen la clave para entender la propia naturaleza de la realidad. Esto marca el amanecer de una nueva era en la física de los agujeros negros. Durante más de un siglo, los agujeros negros han permanecido como algunos de los objetos más desconcertantes del universo. La teoría general de la relatividad de Einstein predijo por primera vez su existencia. No fue hasta finales del siglo XX que los agujeros negros se convirtieron en un serio foco de estudio. El descubrimiento de la radiación de Hawking en la década de 1970 abrió nuevas preguntas sobre su naturaleza fundamental. Ahora, en el siglo XXI, la computación cuántica nos ha llevado al borde de respuestas que antes se consideraban imposibles. Las simulaciones cuánticas de agujeros negros están revolucionando la forma en que los científicos los estudian, permitiendo una modelización sin precedentes de su comportamiento. A diferencia de las supercomputadoras tradicionales, que luchan con la complejidad de la gravedad cuántica, las computadoras cuánticas procesan la información de manera diferente al aprovechar la superposición y el entrelazamiento. Experimentos recientes en instituciones como MIT, Stanford y el laboratorio de IA cuántica de Google han utilizado procesadores cuánticos para simular la dinámica de los agujeros negros. Al crear circuitos cuánticos que reflejan la estructura matemática de los horizontes de eventos, los investigadores han probado teorías que antes eran puramente especulativas. Uno de los avances más notables ocurrió en un experimento de 2022, donde los físicos utilizaron un procesador cuántico para simular un agujero de gusano microscópico. Aunque no era un agujero de gusano literal en el espacio-tiempo, el sistema cuántico se comportó exactamente como los modelos teóricos predecían que debería hacerlo un agujero de gusano. Esta simulación proporcionó evidencia convincente para la conjetura ER igual a EPR, sugiriendo que los agujeros de gusano y el entrelazamiento cuántico son dos aspectos del mismo fenómeno. Lo que esto significa para la paradoja de la información. La paradoja de la información de los agujeros negros ha sido uno de los misterios más persistentes en la física. Si la información realmente se perdiera en un agujero negro, violaría el principio de evolución unitaria de la mecánica cuántica. Sin embargo, las simulaciones cuánticas ahora sugieren que los agujeros negros no destruyen la información. En cambio,
parecen desordenarla de maneras complejas y liberarla lentamente a través de la radiación de Hawking. Un artículo de Caltech en 2023 mostró que los qubits podrían reconstruir información a partir de la radiación de un agujero negro. Al combinar el aprendizaje automático con algoritmos cuánticos, los investigadores descifraron patrones en la radiación que insinuaban los estados cuánticos originales que habían caído en el agujero negro simulado. Esto implica que en el futuro, computadoras cuánticas suficientemente poderosas podrían teóricamente recuperar información de agujeros negros reales, revelando potencialmente lo que ha caído en ellos a lo largo del tiempo cósmico. Música, agujeros negros como computadoras cuánticas. Las implicaciones se extienden más allá de los agujeros negros. Si los agujeros negros procesan en lugar de destruir la información, podrían funcionar como computadoras cuánticas. Algunos investigadores incluso creen que los agujeros negros podrían ser los procesadores de información más eficientes del universo. Leonard Susskind, un pionero en la física de agujeros negros, ha propuesto que los agujeros negros pueden actuar como dispersores rápidos de información cuántica. Esto significa que, en lugar de borrar datos, los transforman en estados cuánticos complejos, que son prácticamente, pero no fundamentalmente, imposibles de descifrar sin computadoras cuánticas avanzadas. Si los agujeros negros son realmente computadoras cuánticas, podrían desbloquear la clave para entender la naturaleza fundamental de la realidad. La idea de que el espacio y el tiempo emergen del entrelazamiento cuántico está ganando impulso en la comunidad de física. Las simulaciones cuánticas sugieren que el espacio mismo puede estar tejido a partir de una vasta red de entrelazamientos cuánticos, muy similar a la estructura de una computadora cuántica. ¿Podrían los agujeros negros ser portales a otros universos? Una de las ideas más especulativas, pero intrigantes que surgen de la investigación en computación cuántica es la posibilidad de que los agujeros negros puedan servir como puentes a otras regiones del espacio-tiempo, o incluso a universos diferentes, MEMS. La idea de los agujeros negros como entradas no es nueva. Los físicos han explorado si algunos agujeros negros conecten con agujeros blancos, objetos hipotéticos donde la materia y la energía emergen en lugar de ser absorbidos. Si esto es cierto, los agujeros negros podrían actuar como túneles cósmicos a través del espacio-tiempo. La computación cuántica ha añadido una nueva capa a esta teoría. Al simular protocolos de teletransportación cuántica en procesadores cuánticos, los científicos han observado comportamientos que se asemejan a conexiones tipo agujero de gusano. Si los agujeros negros y la teletransportación cuántica están vinculados, los agujeros negros entrelazados podrían servir como atajos cósmicos, permitiendo que la información, y potencialmente incluso la materia, atraviesen vastas distancias cósmicas al instante. El futuro de la investigación de agujeros negros con la computación cuántica, con la tecnología de computación cuántica, aún en su infancia, apenas estamos comenzando a descubrir lo que es posible. Sin embargo, el progreso de los últimos años sugiere que dentro de décadas podríamos tener el poder computacional para simular agujeros negros enteros con una precisión increíble. Las futuras simulaciones cuánticas podrían ayudar a responder algunas de las preguntas más profundas de la física. ¿Qué sucede en la singularidad dentro de un agujero negro? ¿Puede la radiación de Hawking usarse para recuperar información completa sobre los objetos que caen en los agujeros negros? ¿Son los agujeros negros verdaderamente computadoras cuánticas? Y si es así, ¿qué implica eso para la naturaleza del espacio-tiempo? ¿Podrían los agujeros negros ser diseñados o manipulados usando tecnologías cuánticas avanzadas? Estas preguntas, que alguna vez fueron puramente teóricas, ahora están al alcance de una exploración experimental real. Agujeros negros, conciencia y la hipótesis de simulación. Quizás una de las implicaciones más inesperadas de estos descubrimientos es su impacto en las preguntas filosóficas sobre la naturaleza de la realidad. Si el universo se comporta como una computadora cuántica, procesando información de manera similar a los agujeros negros, algunos científicos proponen que la realidad misma puede ser fundamentalmente computacional. La idea de que el universo es una gran simulación cuántica ha ganado terreno entre físicos y filósofos. Si los agujeros negros pueden almacenar y procesar información a un nivel fundamental, podrían actuar como bancos de memoria cósmica, registrando la historia del universo de maneras que aún no comprendemos. Esto lleva a otra pregunta profunda. Si los agujeros negros procesan información, ¿podrían poseer alguna forma de conciencia? Aunque es puramente especulativa,
Esta idea ha inspirado a los investigadores a considerar que la conciencia misma podría estar vinculada a cómo el universo procesa la información. Si los agujeros negros codifican y transforman la información en lugar de destruirla, comprender su funcionamiento interno podría ofrecer pistas sobre la naturaleza fundamental del pensamiento, la percepción y la realidad misma. Los próximos pasos hacia una teoría unificada de todo, estudiando los agujeros negros a través de la computación cuántica, nos están guiando hacia algo aún más significativo. Una teoría unificada que combine la mecánica cuántica y la relatividad general en un solo marco. Este ha sido el santo grial de la física durante más de un siglo. Los descubrimientos que surgen de las simulaciones cuánticas están ofreciendo nuevas perspectivas sobre la estructura profunda de la realidad, sugiriendo que la gravedad misma podría surgir del procesamiento de información cuántica. Si esto es cierto, entonces los agujeros negros no son solo objetos cósmicos misteriosos, sino piezas clave en el rompecabezas de la naturaleza fundamental del universo. En las próximas décadas, las computadoras cuánticas seguirán avanzando, permitiendo a los científicos simular sistemas gravitacionales cuánticos cada vez más complejos. Esto podría llevar a avances en la física fundamental, la exploración espacial e incluso nuevas formas de tecnología basadas en la computación inspirada en agujeros negros. Estamos al borde de una nueva revolución científica, una en la que la computación cuántica y la física de los agujeros negros convergen para desvelar los mayores misterios de la existencia. La pregunta ya no es si podemos entender los agujeros negros, sino cuán profundo estamos dispuestos a adentrarnos en sus secretos. La revolución cuántica en la ciencia de los agujeros negros. Durante siglos, los agujeros negros han sido las paradojas definitivas de la física. Deforman el espacio y el tiempo tan intensamente que nada, ni la materia, ni la radiación, ni siquiera la luz pueden escapar de su alcance. Pero ahora una nueva herramienta ha entrado en escena: las computadoras cuánticas. Estas máquinas operan bajo las leyes de la mecánica cuántica, las mismas leyes que rigen los bloques fundamentales de la realidad. Al usarlas, los científicos han comenzado a desentrañar los misterios más profundos de los agujeros negros. Las computadoras cuánticas tienen una habilidad única. Pueden procesar y simular sistemas cuánticos de maneras que las computadoras tradicionales no pueden, mientras que una supercomputadora clásica tardaría miles de millones de años en simular completamente las complejas interacciones dentro de un agujero negro. Una computadora cuántica puede hacerlo en minutos. A medida que estas máquinas aumentan su poder, están permitiendo a los físicos realizar experimentos virtuales en agujeros negros, probando teorías que han existido solo en papel durante décadas. ¿Cómo simula la computación cuántica los agujeros negros? En el núcleo de la computación cuántica está el principio de superposición, que permite a los bits cuánticos, o qubits, existir en múltiples estados a la vez. A diferencia de los bits clásicos, que pueden ser un 0 o un 1, los qubits pueden ser ambos al mismo tiempo. Esto significa que pueden realizar cálculos increíblemente complejos que las computadoras clásicas no pueden manejar. Para entender cómo esto ayuda en la investigación de agujeros negros, considere uno de los mayores desafíos en la física: simulando la gravedad cuántica. Las ecuaciones de la relatividad general de Einstein describen los agujeros negros a gran escala, pero estas ecuaciones se descomponen cuando intentas examinar la estructura microscópica del espacio-tiempo en la singularidad de un agujero negro. Aquí es donde la mecánica cuántica entra en juego. Utilizando computadoras cuánticas, los científicos han creado modelos que simulan pequeños agujeros negros, unos que se comportan exactamente como deberían los agujeros negros reales, pero a una escala donde podemos estudiarlos en condiciones controladas. Estos modelos permiten a los físicos investigar el comportamiento del entrelazamiento cuántico dentro de los agujeros negros, revelando cómo fluye la información dentro y fuera de ellos, resolviendo la paradoja de la información. Uno de los mayores avances en la física de los agujeros negros ha venido de las simulaciones cuánticas de la paradoja de la información de los agujeros negros. Tradicionalmente, se pensaba que cualquier cosa que cayera en un agujero negro se perdía para siempre. Pero según la mecánica cuántica, esto no puede ser cierto. La información no puede simplemente desaparecer del universo. Las computadoras cuánticas han proporcionado una nueva perspectiva. Al modelar los agujeros negros usando qubits, los investigadores han descubierto que la información podría no perderse. Está simplemente increíblemente revuelta.
En lugar de ser borrados, los datos se distribuyen a lo largo del horizonte de eventos del agujero negro y se codifican en la radiación que emite. Esto significa que, en teoría, una computadora cuántica, lo suficientemente avanzada, podría decodificar esta información y reconstruir lo que cayó en el agujero negro. Esta idea está respaldada por el concepto de entrelazamiento cuántico, que sugiere que las partículas dentro y fuera de un agujero negro permanecen conectadas a través de un vínculo profundo y fundamental. Si los agujeros negros realmente operan de esta manera, entonces no destruyen la información, la procesan de maneras que apenas estamos comenzando a entender. ¿Agujeros negros como computadoras cósmicas? A medida que los investigadores han continuado usando computadoras cuánticas para estudiar los agujeros negros, ha surgido una idea aún más profunda. ¿Y si los agujeros negros son en sí mismos computadoras cuánticas? Físicos como Leonard Susskind han propuesto que los agujeros negros pueden ser los procesadores de información más poderosos del universo. Según esta teoría, los agujeros negros funcionan como rápidos mezcladores de información, convirtiendo rápidamente cualquier materia o energía que cae en ellos en estados cuánticos altamente complejos. En términos prácticos, esto significa que los agujeros negros no actúan como simples vacíos que borran datos, sino como vastos sistemas cuánticos que codifican todo lo que consumen. Esta idea podría transformar nuestra comprensión tanto de los agujeros negros como de la naturaleza misma de la computación. Algunos investigadores creen que si podemos descifrar completamente la forma en que los agujeros negros procesan la información, podríamos obtener conocimientos sobre el funcionamiento fundamental de la realidad. Incluso podría ayudarnos a desarrollar formas más poderosas de computación cuántica, utilizando principios derivados de la física de los agujeros negros. El principio holográfico en las simulaciones de agujeros negros, otro avance clave ha surgido del estudio del principio holográfico. Una idea radical que sugiere que todo lo que hay dentro de un agujero negro, incluyendo el espacio y el tiempo mismos, podría estar codificado en su superficie bidimensional. Este concepto se basa en la teoría de cuerdas, que propone que el universo, en su nivel más fundamental, está compuesto por pequeñas cuerdas vibrantes. El principio holográfico sugiere que el interior tridimensional de un agujero negro es en realidad una proyección de la información cuántica almacenada en su superficie. Las computadoras cuánticas han proporcionado una manera de probar esta teoría, creando sistemas cuánticos simulados que siguen las reglas del principio holográfico. Los investigadores han demostrado que esta extraña idea podría ser realmente cierta. Si lo es, significa que los agujeros negros no son realmente objetos tridimensionales, sino superficies bidimensionales que codifican vastas cantidades de información de una manera similar a un holograma. Aún más asombrosamente, si los agujeros negros operan de esta manera, entonces todo el universo podría ser holográfico. En la naturaleza, eso significa que todo lo que percibimos como tridimensional podría estar realmente codificado en una superficie bidimensional distante. Agujeros negros, agujeros de gusano y entrelazamiento cuántico. Uno de los desarrollos más emocionantes en la física de agujeros negros ha sido la conexión entre los agujeros negros y los agujeros de gusano. Los agujeros de gusano son túneles hipotéticos en el espacio-tiempo que podrían conectar partes distantes del universo. Durante décadas, se consideraron puramente teóricos, pero simulaciones recientes de computación cuántica sugieren que los agujeros negros entrelazados podrían funcionar como agujeros de gusano. En otras palabras, si dos agujeros negros están entrelazados a nivel cuántico, la información o incluso la materia podrían pasar entre ellos instantáneamente. Esta idea, conocida como la conjetura ER igual a EPR, sugiere que los agujeros de gusano y el entrelazamiento cuántico son dos caras del mismo fenómeno. Si esto es cierto, podría significar que los agujeros negros no son solo prisiones cósmicas, sino posibles puertas de entrada a otras regiones del espacio-tiempo. Se están utilizando computadoras cuánticas para probar esta idea, simulando agujeros negros entrelazados y observando cómo se comporta la información dentro de ellos. Si estas simulaciones continúan proporcionando evidencia de la conexión ER igual a EPR, podría significar que los agujeros de gusano no son solo ciencia ficción, sino una característica real y fundamental del universo. El futuro de la investigación de los agujeros negros. Con cada nuevo avance en la computación cuántica, estamos obteniendo una comprensión más profunda de los agujeros negros. En la próxima década, los científicos esperan desarrollar procesadores cuánticos aún más poderosos, capaces de simular la dinámica de los agujeros negros a gran escala.
Algunas de las preguntas más importantes que los investigadores esperan responder incluyen: ¿podemos descifrar completamente la información almacenada en la radiación de Hawking? ¿Funcionan realmente los agujeros negros como computadoras cuánticas? ¿Pueden las simulaciones cuánticas proporcionar una imagen clara de lo que sucede en la singularidad? ¿Son reales los agujeros de gusano y pueden usarse para viajar por el espacio? Las respuestas a estas preguntas podrían transformar no solo nuestra comprensión de los agujeros negros, sino del universo mismo. Si la computación cuántica continúa en su trayectoria actual, es completamente posible que tengamos respuestas definitivas dentro de nuestras vidas. ¿Un universo construido sobre información? Quizás la implicación más profunda de estos descubrimientos es lo que sugieren sobre la naturaleza de la realidad misma. Si los agujeros negros son procesadores de información, entonces también lo es el universo. Y si el entrelazamiento cuántico gobierna la estructura del espacio-tiempo, entonces el tejido de la realidad podría no estar hecho de materia o energía, sino de pura información. Esta idea está en el corazón de un movimiento creciente en la física teórica que sugiere que el universo es fundamentalmente computacional. Desde esta perspectiva, todo lo que percibimos, el espacio, el tiempo, la materia, e incluso la conciencia, emerge de procesos cuánticos profundos que operan de manera muy similar a una vasta computadora cuántica cósmica. Si esto es cierto, entonces los agujeros negros no son solo objetos celestiales, sino las claves para desbloquear las verdades más profundas sobre la existencia. Y con el poder de la computación cuántica, finalmente podríamos estar al borde de comprenderlos.